de estar en su casa y tener la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Y yo hoy quiero traer un tema importantísimo. Este mensaje lo he predicado en nuestro punto de misión de San Isidro. Ya la semana que viene continuamos con esta carta a Colosenses. Pero me gustaría traerles este mensaje. Quiero ser bastante concreto en el día de hoy y bastante preciso en cuanto a la disertación de la palabra del Señor. Yo creo que es un mensaje que nosotros necesitamos y yo quiero por eso invitarte al Evangelio de Lucas. Ese es el único evangelio en el cual aparece esta parábola o esta enseñanza bíblica o este acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo va a contar. En Lucas capítulo número 10 y versículo 25 al versículo 37 es un pasaje súper archiconocido por muchos creyentes, predicadores y seguramente se ha predicado y se establecen asociaciones y muchas cosas en nombre de esta historia, conocida como la historia del buen samaritano, en Lucas capítulo número 10, del versículo 25 al versículo 37, el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Si tú lo tienes, por favor, di un fuerte amén. Amén. Estoy en Lucas capítulo 25 del versículo 25 al versículo 37. Sígueme con tu vista, dice así la palabra del Señor. Y aquí que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, subraya esta palabra probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Número uno, dos preguntas le hace: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto. Y mira lo que le responde. No le dice haz esto y tendrás la vida eterna, le dice haz esto. Esto nos va a dar una aplicación bastante práctica. Haz estas cosas y vivirás, le dice, y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales dice que le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole, me llama siempre la atención esto, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué pasó? Dice que pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice que también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día dice que al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Date cuenta el posesivo. ¿Qué le dice? Cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Verso 37 y final dice: y él dijo, el que usó, que dice, de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y a tu nombre. Yo quiero predicar bajo el tema, mis hermanos, la gran responsabilidad en la vida del creyente. Vamos a orar. Señor, bendícenos y ayúdanos por medio del conocimiento de tu palabra. Habla a tu pueblo y bendícelo, Señor. Y permite que podamos, Señor, aprender lo que tal vez hasta ahora no hemos aprendido. Glorifica tu bendita palabra, Señor. Y todo lo que, Señor, hagamos en este lugar sea para la gloria y sea para la honra de tu nombre. Bendícenos en este momento. Permite, Señor, que tu palabra pueda hallar corazones dispuestos a poder, mi Señor, glorificar tu nombre. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante, que es la gran responsabilidad que tenemos como creyentes. Señor, habla al corazón y a la vida de aquellos que tal vez nos escuchan por las redes sociales, por el YouTube, Señor, y que tu palabra pueda correr en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la historia del buen samaritano es una historia verdaderamente desafiante.
Vivimos en tiempos donde verdaderamente el intelectualismo en el contexto del pueblo evangélico, como lo quieramos llamar, o el contexto de las iglesias, cualquier forma de denominaciones, el contexto de esa forma de conocimiento y de intelectualismo, de conocer la Biblia, de conocer la palabra del Señor, lamentablemente está generando lamentablemente tal vez la generación de creyentes más paupérrima que podemos ver en todos los tiempos. Es una generación que quiere conocimiento bíblico, que quiere conocer y conocer y conocer y conocer, pero lamentablemente no quieren tener una vida práctica, de una teología práctica, de una vida del ser, de ser verdaderamente lo que debe ser un creyente, un hijo de Dios. Tal vez al estar hablando estas cosas, probablemente muchos de nosotros estamos acá y nos sentimos desafiados por el hecho de que conocemos tal vez de Biblia, entre comillas, pero somos muy poco practicantes de la palabra de Dios, mis hermanos. Sobre esta situación quiero hacer referencia de que lamentablemente vivimos tiempos donde las personas toman la Biblia como una espada de guerra y no como una fuente en la que podamos sacar el conocimiento de Dios. Para poder vivir una vida que glorifique el nombre del Señor y poder cumplir nuestras principales responsabilidades como creyentes. ¿De qué me vale tener la cabeza llena así de conocimiento bíblico cuando no puedo tener una relación correcta con mi semejante? Y es parte de lo que este mensaje nos quiere hablar y nos quiere decir. Lamentablemente vivimos en este tiempo y en esta generación de una calidad de creyentes no tal vez tan alta, sino una calidad de creyentes muy baja, mis hermanos. Y esto lamentablemente cuando vas a las redes sociales podemos ver a personas comiéndose y mordiéndose y sabe con todo y ello y tomando lamentablemente el nombre de Dios. Tal vez tú y yo que estamos aquí hemos cometido este mismo pecado de tomar el nombre del Señor en vano, de llamarnos creyentes, de aún de tomar textos bíblicos y lamentablemente, hermanos, aún así vivir diferente a la palabra del Señor. Bueno, esto no es diferente a la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano, vamos a ver que esta es la historia de un intérprete de la ley que lamentablemente, mis hermanos, lo que trae consigo la parábola que vamos a ver ahora, trae consigo a estos intérpretes de la ley. Ellos básicamente, ellos fueron los sustitutos de los levitas. Los levitas eran los que se encargaban de la administración en el templo, de tomar la ley de Dios, de aplicar la ley de Dios. Durante el periodo del exilio probablemente surgen estos partidos que van a traer oposición a nuestro Maestro para cuando el Señor Jesucristo llega. Estos partidos conocidos como los escribas, los fariseos o los doctores de la ley, los estudiosos de la Torá, van a estar en escena ahí, pero ellos no están para tomar la Biblia como un aspecto devocional, sino que están para tomar la Biblia para convertirla en un arma de guerra, para asaetear y para disparar a las personas. Y bajo ese contexto, mira el versículo 25, y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, mira lo que dice, para probarle. La palabra griega que conseguimos aquí para probarle es una palabra que significa para tentar y que se utiliza no solamente para poner a prueba, sino para poner a prueba con la idea, básicamente, hermanos, de destruir a alguien. De manera que este intérprete de la ley, cuando viene a Jesús, viene para poder tenderle literalmente una trampa y una contienda a ver quién va a ganar. Esta es la situación. Y aquí podemos desprender algunas aplicaciones prácticas. No tomamos la Biblia para poder contender, no tomamos la palabra del Señor para poder, hermanos, hacer guerra contra las personas. De hecho, el apóstol Pedro escribe y dice acerca de la apología, ese término griego de presentar defensa, la palabra apologética, dice el apóstol Pedro, que presentemos para presentar, que estemos siempre preparados para presentar defensa. Es decir, apología, pero dice con mansedumbre. De manera que la Biblia debe ser presentada con mansedumbre. Este intérprete de la ley no quería mostrar mansedumbre. Él quería tomar la Biblia para destruir a Jesús, para traerlo como una fuente, mis hermanos, de contienda. Como algunos de los teólogos eruditos y bíblicos de hoy, vamos a ver que a los rabíes judíos les encantaba debatir sobre sutilezas, mis hermanos, de la doctrina. Y este doctor de la ley, este doctor del Antiguo Testamento no quería oír a Jesús, sino que por el contrario, mis hermanos, quería contender con Jesús, quería tenderle una trampa a Jesús. Esto nos da de alguna manera la impresión
de que el hombre no estaba buscando aprender la verdad, sino que por el contrario estaba buscando de contender. Lamentablemente, como te decía al principio, aún muchos creyentes hoy y personas que vienen dentro de la iglesia, vienen para poder sentarse y escuchar a un predicador y ver en qué cosas el predicador se va a equivocar. Hay personas que quieren tomar sutilezas para poder, hermanos, de alguna manera contender, pero no quieren aplicar, como dice el tema de este mensaje, sus primeras, básicamente, responsabilidades. Vamos a ver que nos da la impresión entonces de que este hombre no estaba buscando la verdad, sino que solo estaba tratando, hermanos, de tener una contienda con nuestro Maestro, con el Señor Jesucristo. Vamos a ver que este experto demostró ser evasivo cuando tuvo que enfrentar la verdad con sinceridad y poder obedecerla. Vamos a ver que en el contexto del versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. ¿Qué le preguntó? Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a tener la vida eterna? Versículo 26, el maestro le responde y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? No solamente qué está escrito en la ley, sino cómo lees la ley. Y aquí vamos a ver algunas aplicaciones prácticas fundamentales, porque la situación no se trata, y vamos a ver la respuesta de él, no se trata de conocer qué dice la Biblia. Y una de las cosas muy importantes es cómo estamos leyendo la Biblia, cómo utilizamos la Biblia y para qué utilizamos la Biblia, que es una cosa muy diferente. No solamente qué está escrito en la ley, y cómo leemos la palabra de Dios, con qué es la forma con la cual leemos la ley. Y aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo le dice como a sí mismo. De manera que me gustaría rápidamente el poder definir lo que significa la palabra prójimo. La palabra próximo, de esa palabra latina como próximo, es decir, el que es semejante a mí. El que es igual a mí es semejante a mí. Esto dista mucho de la expresión prójima, porque tenía que ver más con, durante ese tiempo, con las prostitutas específicamente. Pero cuando hablamos de un prójimo, nos estamos refiriendo a una persona que es similar, que es semejante a mí. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. De manera que la imagen de Dios está en el hombre. ¿Qué significa que el hombre tiene la imagen de Dios? Hay cierta doctrina por ahí, dice que la imagen de Dios ha sido deformada en el hombre. Bueno, nos distanciamos levemente de esa posición, en tanto que el hombre tiene todavía la imagen de Dios. ¿Qué significa que hemos sido hechos a la imagen de Dios? Tenemos la capacidad de amar, ¿cierto? Tenemos la capacidad de pensar, de razonar, tenemos la capacidad sobre todo de poder decidir. El hecho de que estemos aquí hoy ha sido una decisión. Claro, tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de decidir también. De manera que uno que es semejante a mí es una persona que es mi prójimo, el que es semejante a mí. Podríamos decir, pastor, los animales son nuestro prójimo. No, ¿verdad que no? De manera que mi prójimo es uno que es similar a mí, que tiene dos manos, que tiene dos piernas, que tiene una boca, es similar, que tiene sentimientos y que tiene emociones. Este hombre le dijo, Señor, de una manera muy evasiva, ¿quién es mi prójimo? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios, y el Señor le dice, bien has respondido, y le dice, haz esto, ¿y qué pasará? Y vivirás. Hermanos, nuestra mayor responsabilidad es obedecer el más grande de los mandamientos, en el cual el hombre está llamado y está, hermanos, debe estar determinado a poder obedecerle. Vamos a ver ahora mismo dos enseñanzas fundamentales que lleva consigo estos principios bíblicos y que este hombre, el Señor, está tratando de llevarlo al punto práctico. No se trata de tener la ley. ¿Te recuerdas que él respondió bien? La pregunta, ¿respondió correctamente o no respondió correctamente? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Qué está escrito? Él dice, claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Claro que sí. Él estaba tomando seguramente Deuteronomio capítulo 5, pero escúchame, hay dos principios y dos enseñanzas que son una extensión de los mandamientos del libro de Éxodo, capítulo 20, que están pegadas y no están separadas. Por ejemplo, Levíticos capítulo 19 y versículo 18, voy a leer, si quieres puedes buscarlo. Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás. Y mira lo que dice, ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. Y mira lo que dice: sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta el contexto y el trasfondo? Mira, escúchame algo, el Señor nos está llevando por un camino, literalmente, que quiere darnos una enseñanza de una vida cristiana práctica. El primer mandamiento entonces, pastor, sí, el primer mandamiento fundamental que tenemos, ¿cuál debe ser? Él respondió que está escrito en la ley. El maestro de la ley respondió y dijo: claro, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo nuestro ser. Claro que sí, debemos amar a Dios. Pero escúchame algo, el segundo mandamiento, dijo Jesús, es similar contenido, como lo acabamos de leer en Levíticos 19:18. Escúchame: no te vengarás, ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De manera que estos pasajes bíblicos son paralelos y no están separados, mis hermanos, entre sí. Pero no podemos amar como es debido a Dios y a nuestro prójimo si no tenemos mucho de Dios en nuestras vidas. Escúchame algo importantísimo que tú y yo necesitamos comprender. Vamos con algunas aplicaciones prácticas. Pastor, es difícil amar a ciertas personas, pero quiero que te diga la verdad, es muy difícil. Pastor, hay momentos determinados donde es muy complicado mostrar misericordia con ciertas personas que nos rodean y que por lo general convivimos. Estás conmigo, no creo que soy el único pecador aquí, ¿verdad que no? Muchas veces nos cuesta, ¿verdad que nos cuesta amar? Nos cuesta mostrar misericordia con aquellos que muchas veces nos ofenden o con aquellos que muchas veces sin querer o queriendo, mejor dicho, nos hieren. ¿Algunos de nosotros hemos hecho daño a otras personas? Claro que sí. Como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo hemos hecho daño. ¿Y cómo hacer, pastor, cuando mi corazón y mi mente me dice que debo amar, pero no amo? Escúchame algo. Dios es la fuente, mis hermanos, fundamental de amor. Yo quiero leer básicamente una definición de amor que conseguimos en el Nuevo Testamento y que hace Juan. Primera de Juan 4:19 dice de la siguiente manera: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él, que dice, nos amó primero. El texto anterior dice que el amor no consiste en que nosotros le amemos a Él, sino que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y qué nos está diciendo, pastor? Lo que te estoy tratando de decir es que la fuente fundamental y principal del amor está en Dios. Escúchame, hermano y hermana, no hay forma en que podamos amar, no hay forma en que podamos mostrar misericordia si no es por Dios. Y a pie de página inmediatamente tengo básicamente Romanos capítulo 5 y versículo 5, que dice la Escritura de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué? Un principio fundamental. Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Ha sido derramado en nuestros corazones. Y mira lo que dice: por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Vamos a entender estos pasajes. Lo que estamos tratando de decir: el principio y los mandamientos están diciendo: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, hay momentos en la vida donde no puedo amar. ¿Qué debo hacer? Debo ir a la fuente del amor. Dios es la fuente fundamental del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha derramado su amor ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Escúchame algo, humanamente no podríamos amar a ciertas personas, pero ¿sabes qué es lo que potencia ese amor en nuestras vidas y en nuestros corazones? El Espíritu Santo de Dios que se nos fue dado. Qué tremendo, pastor. ¿Qué hacer cuando verdaderamente siento que no puedo amar? Tenemos que ir a la fuente fundamental, y es Dios en la fuente. Escúchame, vamos a ver en el contexto de este capítulo que no tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con religión, no tiene que ver ni siquiera con el texto bíblico, tiene que ver con algo que está dentro, que va más profundo de allá en nuestros corazones y que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darnos. De manera que si no podemos guardar el más grande de los mandamientos, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos entonces, pastor, agradar a Dios? Esta es la responsabilidad fundamental a la que cada creyente está llamado. ¿Y cuál es? Amar. Amar y hacer misericordia. ¿Cómo podemos esperar agradar a Dios si ni siquiera podemos amar a nuestro prójimo? No quiero que seamos monotemáticos en este sentido. Es difícil, pastor, es difícil, claro que sí.
¿Quién ha dicho que no es difícil? Si no, la Biblia no lo mandara. Es un mandamiento en el texto bíblico, no es una sugerencia, nos está mandando categóricamente que debemos amar. De manera que qué importante es ver, mis hermanos, que la salvación también se obtiene solamente por la fe. Mira el versículo número 28, y le dijo, bien has respondido. Y mira lo que le dice, haz esto y ¿qué pasará? No le dice que va a tener la vida eterna, haz esto para que puedas ¿qué? Vivir. Hermano, es algo importante que debemos entender, porque parte de la calidad de vida y de la buena vida que podamos tener y de vivir una vida correcta tiene que ver con nuestra relación fundamentalmente, número uno, con Dios, y número dos, con nuestros semejantes. Podríamos tener una buena vida si tenemos conflictos en nuestra vida, como decimos en Venezuela, con Raquel y todo aquel. ¿Tú crees que una persona que está en constante conflicto puede tener vida? Una persona que tiene conflicto en el trabajo, tiene conflicto en su casa, tiene conflicto en la iglesia, tiene conflicto hasta con el perro y con el gato del vecindario. ¿Tú crees que puede tener una calidad de vida? El Señor le está diciendo, ama a Dios, bien has dicho. No le dice, bueno, bien, versículo 28, bien has respondido, haz esto. ¿Y qué le dice? No le dice que va. ¿Te recuerdas la pregunta de este intérprete de la ley? ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Haciendo qué cosa puedo tener? No, ¿qué dice el texto? No solamente qué dice el texto, ¿cómo estás leyendo el texto? A decir, estás tomando, y lo sabía de memoria. ¿Lo respondió correctamente? Claro, bien has dicho. Bueno, hazlo y vivirás. No tomemos la Biblia simplemente para tener el conocimiento. Dios nos está encadenando una situación de mandamiento en la que tenemos que hacerlo. No solamente conocerlo, tenemos que hacerlo. Y necesitamos reconocer aquí que somos unos pecadores que muchas veces no queremos amar. ¿Alguien conmigo? Yo estoy aquí de primero. Necesitamos reconocerlo, no queremos amar al prójimo. ¿Te recuerdan lo que dice Levíticos 19:18? No guardarás ¿qué? Rencor. No te vas a... Ay. Somos vengativos. Soy vengativo pues. Muchas veces guardamos rencor. No te vengarás y no guardarás rencor sobre los hijos de tu pueblo, sino que amarás ¿quién? Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Tremendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz estas cosas y entonces vivirás. La parábola del buen samaritano se dio para responder la evasiva pregunta del estudioso de la ley. Vamos a ver que este hombre, mis hermanos, versículo 29, pero él queriéndose, ¿qué dice? Mira lo que dice. Él queriéndose, ¿qué? Justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Yo quiero que tú y yo podamos entender el contexto cultural de este pasaje. Él no es que no sabe quién es su prójimo. Escúchame algo. Yo quiero que podamos ver y profundizar en el contexto cultural de este pasaje acerca del nacionalismo y del racismo judaico. Los judíos eran por naturaleza racistas, y vamos a ver y entender un poco más adelante el porqué de esto. El judío está tratando de justificarse a sí mismo, porque sabe lo que el Señor le está diciendo. No se trata de ir al cielo, se trata de que puedas obedecer lo que la ley dice. ¿Cómo y para qué la estás leyendo? ¿Para qué lees la ley si no la vas a colocar en práctica de alguna manera? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Para qué la estás leyendo? ¿Para qué la estás tomando? Vuelvo e insisto, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo patético y crítico, donde la gente quiere solamente tomar la Biblia, pero no quiere practicarla, mis hermanos. De manera que el Señor, este hombre tratando de justificarse a sí mismo, le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo que quién es mi prójimo? Bueno, un animal no puede ser tu prójimo, ¿verdad que no? No puede ser tu prójimo, aunque ciertamente aquí en Europa, aquí en España, hay una pasión desenfrenada por los animales de una manera increíble. Métete con el hijo, pero no te metas con él. Allá ustedes lo dijeron. No te metas con el perro, porque te metes como si te estuvieras metiendo con... El nacionalismo judío, mis hermanos, en el contexto judaico, las mujeres ni siquiera eran tomadas en cuenta en este tiempo, mis hermanos. Los judíos por lo general ni siquiera le dan la mano a las mujeres. Tú sabes que los judíos consideran, los judíos ortodoxos aún de este tiempo, consideran a los seres humanos que no son judíos como si fueran perros, literalmente. De hecho,
el sistema judío ortodoxo, lamentablemente, no a ese Israel por el cual debemos orar y debemos pedir. Pero ese sistema del judaísmo ortodoxo extremo, hermano, esa forma de sionismo extremo, dice que en sus escritos, no voy a extenderme mucho en esto, pero dice que Jesucristo era un animal, un perro que está quemándose con excremento, algo así, en el mismísimo infierno. A nuestro maestro le dicen eso. Terrible lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. Es una realidad, de manera que este versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a ver que está envuelto en un sistema racial por completo, en un sistema de superioridad judaica en el cual ellos pensaban. Por eso Jesús le dice que está escrito en la ley, pero no solamente que está escrito en la ley. ¿Cómo es que estás leyendo esa ley? Porque parece que no la están practicando. ¿Y quién es mi prójimo? Mira el versículo 30 conmigo, y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a donde, a Jericó. Por favor, Jesús lo va a encadenar y lo va a meter en una situación, y nada más y nada menos con el grupo que lo va a meter, lo va a llevar a una enseñanza práctica. No es lo que está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Vale. Espérate, mira, permíteme mostrarte. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole, que dice, medio muerto. Y aconteció que descendió un ¿quién? Un sacerdote, madre mía, no era cualquiera que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo, versículo 22, y así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. Aquí llegamos, versículo 23, llegamos al clima fundamental de este pasaje. Aquí tenemos al personaje principal de esta parábola y de esta historia, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a ¿qué? Tremendo, no te lo pierdas, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y mira lo que dice: y cuidó de él. El Señor le va a dar una grande enseñanza a este intérprete de la ley. La situación no es que tengas la Biblia, la situación es cómo la estás aplicando, cómo la estás leyendo. La situación es que debes colocarla en práctica. Vamos a ver que lo va a meter en una situación nada más y nada menos que con los samaritanos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, nos da un poco de contexto, entendiendo que la mujer samaritana le dice a Jesús: entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como bien sabemos, los judíos, para no tener que pasar por Jerusalén, daban la vuelta completa, tienes que verlo en un mapa. En vez de ir derecho y subir al norte, ellos bajaban y se iban por toda la parte y rodeaban todo Jerusalén para poder llegar al lugar donde los judíos, para poder llegar a la parte de su destino. Así que vamos a ver que el Señor Jesucristo los encadena con los samaritanos. Capítulo 4 nos da un poco de contexto. Entonces el Señor Jesucristo habla con esta mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo: tú siendo judío, ¿me pides a mí de qué? ¿Me pides a mí de beber? Y el Señor le responde y le dice: si tú, mujer, conocieras el don si tú conocieras, mujer, cuál es el don de Dios, y quién es el que te dice ahora mismo: dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida eterna. Y la mujer está sorprendida, y el Señor le dice: porque ciertamente tú no sabes, nosotros sabemos dónde nosotros adoramos, pero ustedes los samaritanos, así en su carátula, como decimos en Venezuela, se lo dijo: ustedes los samaritanos, ustedes no saben dónde adoran, pero nosotros sí sabemos de lo que adoramos. El Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor, de una manera categórica, le dice: la salvación viene de los judíos. Escúchame algo, el samaritano era considerado una raza literalmente inferior para el judío, era parte del racismo judío, pero la situación aquí, el Señor lo va a meter en una situación al intérprete de la ley, que la situación no tenía que ver con su nacionalidad, la situación no tenía que ver con su forma religiosa, no tenía que ver con nacionalidad, no tenía que ver con religión, tenía que ver una situación, mis hermanos, de la actitud fundamentalmente de ¿qué? Del corazón. Tenía que ver fundamentalmente con el corazón.
De manera que la parábola del buen samaritano se dio para responder a las evasivas preguntas del estudioso de la ley, a la forma de este método. Date cuenta que tenemos un método de alguna manera de preguntas, una forma evasiva que se conocía en aquel entonces, un método, es el método de preguntas. Y los abogados también decían, es un término que se utilizaba mucho, que era define el término, es decir, a ver, en una manera de comenzar a ocasionar y discutir para poder entrar en polémica, define término, define, a ver, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué debo hacer? Es una forma de debatir y de alguna manera, no es que vienen a preguntar para poder aprender, es una situación de poder, de alguna manera, de debatir. Era un viejo truco de la abogacía, de gente que le gustaba discutir, en lugar de involucrarse en este término o de alguna manera de discusiones abstractas. Mis hermanos, Jesús le presentó un caso concreto donde demandaba la vida práctica de la vida de creyente. Y le dice, bueno, déjame explicarte quién es tu prójimo. Un hombre descendía, quedó como muerto. Pasó un sacerdote y ¿qué pasó? Pasó de largo. Pasó un levita y ¿qué pasó? Pero un, versículo 33, mira lo que dice, pero un ¿qué? Un samaritano. Un samaritano. Mira también una de las cosas que podemos entender y ver, verso 29, dice que él queriéndose justificar a sí mismo. ¿Te das cuenta? Y aquí hay un punto fundamental que debemos entender. La salvación no viene por obra. La parábola del buen samaritano no podríamos alegorizarla ni espiritualizarla, mucho menos, y tratar de decir, bueno, ve, pastor, que tenemos que hacer buenas obras y tenemos que ser buenos samaritanos para poder tener el cielo. En ninguna manera esto es lo que el texto nos está comunicando. La enseñanza, de hecho, el pasaje ni siquiera es soteriológico. Es una enseñanza de vida cristiana, de moral cristiana, de vida práctica. Haz esto y vamos a ver, vivirás. Al final del versículo 37, ve y haz tú lo mismo. Tiene que ver con vida práctica fundamentalmente. El punto simplemente es que nuestro prójimo es todo aquel que nos necesita. ¿Estás de acuerdo conmigo? No tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con clase social ni dinero. Nuestro prójimo es toda aquella persona que de alguna manera nos necesita, cualquiera a la que nosotros podamos ayudar. Resulta que pasó el sacerdote y pasó de largo, pasó el levita y pasó de largo, pero el samaritano, que era considerado una raza inferior, fue que le ayudó. Escucha, hermano, tengo una aplicación práctica. Esta situación no se trata, escúchenme, esto no se trata de un judío ayudando a un samaritano. Me permiten utilizar un poco el bisturí ahora, y para los que nos van a mirar, esta situación no se trata del español ayudando al extranjero. Amén. Esta situación se trata de que nosotros estamos llamados, y como dice el tema de este sermón, que nuestra mayor responsabilidad como creyente, no porque tengamos una religión, no porque tengamos una nacionalidad o seamos de una u otra nacionalidad. Esta situación se trata de que podamos tener una vida cristiana, pero de la verdadera, del cristianismo, pero del real, donde te ayudo de manera incondicional, no por lo que me das o por lo que eres, es porque soy un hijo de Dios. Claro que sí, el héroe de esta historia, ¿sabes quién es? El samaritano, claro que sí, que cuidó del judío, el sacerdote y el levita, es decir, los profesionales de la religión no pudieron hacer absolutamente nada por ese hombre que había quedado literalmente, mis hermanos, como medio muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, mira lo que dice, ¿fue movido a qué? Fue movido, mis hermanos, a misericordia. ¿Te recuerdas al principio de este mensaje que estábamos diciendo, pastor, cuando me falte amor, ¿qué debo hacer? Debo ir fundamentalmente a la fuente del amor, tomar de Dios, que es la fuente del amor, y decirle, Dios mío, ayúdame a amar a este hombre, madre mía, ayúdame a amar a esta mujer, ayúdame a amar a estos hijos, ayúdame a amar a ese jefe del trabajo, ayúdame a amar a este hermanito que verdaderamente se me hace gordo, se me hace pesado en algunos momentos, ayúdame a amarlo. Te voy a decir algo, se requiere amor para poder estar en el ministerio.
Se requiere de amor y se requiere de misericordia. Me gusta mucho Efesios capítulo 2 y versículo 5, si no me equivoco, dice, pero Dios, que es que es rico. Dios no es mezquino, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Date cuenta que siempre el amor y la misericordia están ¿qué? Están de la mano. Tú no puedes decir tengo amor y no tengo misericordia. Tú y yo no podríamos leer Romanos capítulo 5 y versículo 5 que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y no tener misericordia, sino que amarás a tu prójimo. Te quiero decir algo, hay mucho creyente rencoroso, vengador y envidioso. Te tenía que decir y se dijo. ¿Alguien conmigo? Como pastores, y los pastores lo observamos, lo vemos, lo palpamos en el contexto de la iglesia, hermanos. Tienes que estar en nuestros zapatos para que puedas mirar y entender estas cosas. Hay una frase que dice de la siguiente manera: la misericordia no tiene razón. Lo voy a volver a repetir. La misericordia no tiene, escúchame hermano, razón. Esta mañana conté una anécdota en mi país, en Venezuela. Yo estoy ya casi aterrizando, claro que sí. Conté una anécdota, escúchame hermano, de mi país en Caracas. Nosotros venimos de la capital, de Caracas fundamentalmente, y hay metro, como lo hay en Madrid aquí. Y por lo general, lamentablemente, por las crisis y las circunstancias, y tal vez en muchos países, aún en las principales ciudades como Nueva York, no sé, diferentes lugares, según la cultura y las leyes, las personas se montan para poder pedir dinero. Recuerdo claramente una oportunidad que iba a mi casa de Junquito, donde yo vivía con mi esposa Dayana, y iba de camino en el metro y se montó un hombre moreno, recuerdo él, con un niño en el brazo y con una niña pequeña. Ya yo tenía a mi niña Lisbeth. Y comenzó a pedir, por lo general por el aspecto, uno ya por el tiempo y de conocer, uno también creció en el barrio y sabe cómo son las cosas. Este hombre seguramente fumaba o consumía alguna crack, no sé, o alcohol, y con situaciones bastante precarias, hermano. Y recuerdo bien, estaba pidiendo dinero y yo miré la situación, ya tenía a mi hija pequeña, Lisbeth, y acordé de mi hija. ¿Y sabes qué hice? Y tal vez muchas personas murmuraban y decían ahí, ¿verdad? Eso es sinvergüenza, lo que hacen es pedir dinero, para después salen de ahí y van a fumar. ¿Sabes qué? Yo saqué dinero, no recuerdo cuánto le habré dado en ese momento, pero le di algo de dinero. Yo fui uno que fui y le di. ¿Tú crees que yo no sabía que iba a consumir y iba a fumar? ¿O iba a tomar alcohol? ¿Sabes cuál fue la razón por la que le di? Le di por los niños, por las niñas. Porque pensé que tal vez en algún momento de algo de allí que recoja, le da a los niños para que puedan comer. Perdóname el ejemplo personal, pero escúchame algo, hermanos. La misericordia no tiene razón. No media entre circunstancias. Cuando damos simplemente, sin esperar nada a cambio, sin sacarle nada a nadie. Lamentablemente caemos en ese terrible pecado y muchas veces nos mostramos que tenemos misericordia y necesitamos arrepentirnos. Yo voy a regresar. El héroe de esta historia es el samaritano. Cuidó del judío, del sacerdote y del levita, y el levita no cuidaron de él. Quien cuidó literalmente de este hombre fue, hermanos, el samaritano. Mira lo que dice el versículo 35. Otro día al partir sacó, ¿qué dice? Aquí en el versículo 35 sacó 2 denarios. ¿Sabes qué representaban 2 denarios? No te pierdas esto, porque esto es parte de la aplicación práctica. El maestro está dándole en el corazón del problema de este intérprete de la ley. Al día siguiente no solamente lo cuidó, no solamente lo llevó, esta expresión que lo puso en el mesón, estas son expresiones para referirse a unas especies de hostales. ¿Te recuerdas como María y José? Dice que llegaron a un lugar y lo pusieron en el mesón. Estos eran pequeños hostales que seguramente viajeros visitaban rápidamente, seguramente lugares de mala muerte. Pero dice que al día siguiente sacó 2 denarios. Estos 2 denarios representaban el sueldo de 2 días. Cada denario representaba el jornal de un día. Tremendo. Esto no es conocimiento, amarás al Señor tu Dios solamente. Esto es simplemente teología, Biblia y vida práctica real. Tomó 2 denarios y los pagó. Yo tengo una pregunta. Tenía la necesidad, te pregunto, este samaritano se arriesgó su vida. ¿Qué piensas? En un camino que es peligroso. ¿Gastó de su dinero?
de su propio sueldo de 2 días. ¿Lo gastó o no lo gastó? Sí. Probablemente tenía hijos. Probablemente tenía hijos y sacó del pan de su familia para poder darle a una persona que ni siquiera conocía. Dice que le vio y se acercó. Pasó el levita, camino malo, yo voy a seguir. Pasó el sacerdote, camino malo, yo voy a seguir. Pero este hombre sacrificó varias cosas. La misericordia, hermano, no tiene razón. De manera que la pregunta que debemos contestar no es ¿quién es mi prójimo? Esa no fue la pregunta de Jesús, ¿verdad que no? ¿De quién fue esta pregunta? Del intérprete de la ley. Señor, ¿cómo que quién es mi prójimo? No puede ser tu prójimo. De manera que la pregunta, la que no es correcta es quién es mi prójimo. La pregunta correcta, ya para finalizar, que tal vez nosotros deberíamos plantear es ¿a quién o de quién puedo ser un prójimo? ¿Se entiende? No es quién es mi prójimo, es de quién yo puedo ser un prójimo. Nuestra primera responsabilidad es Dios, pero nuestra segunda es amar a la persona similar. Juan también escribe y dice, no podemos amar a Dios, no podemos amar a Dios a quien no hemos visto. Si no amo a mi hermano, al que palpo todos los días y al que puedo ver, no te vengarás y no guardarás rencor entre los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo a estos mismos escribas y fariseos en otras partes de los evangelios sinópticos, le dijo, vayan y aprendan. Sí, dejen de colar el mosquito, desdiezmar la mente y la ruda. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a orar con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Venga, a orar. Hay rencor en ese corazón y en mi corazón es momento de abandonarlo. Hay alguien a quien hay que perdonar camino al altar. Hay alguien a quien hay que perdonar. Y hay que amar y perdonar y hacer misericordia. Con tus ojos cerrados y la cabeza inclinada ahí.